Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así empieza la introducción en el libro de Romanos, y es necesario leer brevemente, o me voy a ir bien rapidito leyendo a través del capítulo para llegar al versículo 29 y 30, porque todo lo que está declarando aquí, ahí lo resume en esos dos versículos. Se tienen que mirar a la perspectiva de todo lo que se ha declarado aquí y también a la perspectiva de lo que he compartido anteriormente. ¿Cómo? Ok. Sí, es necesario verlo de esa manera. Es mi oración a Dios que me guíe a poder explicar esos dos versículos en una totalidad, en lo que más pueda, con el fin de que sea de edificación para nuestras vidas. Pero es necesario llegar con la observación de lo que Pablo ya declaró anteriormente en el capítulo 8. Nos vamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que ya no se deleitan en su vida de pecado por la gracia de Dios. La gracia de Dios, la influencia divina de Dios en el corazón del hombre, para traernos una convicción de nuestra vida de pecado, de la existencia de Dios, para poder vivir una vida ahora bajo la influencia divina de Dios, o la convicción que nos trae de pecado el Espíritu Santo a nuestras vidas. Sí. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley de la carne, conforme a los deseos o en una vida de pecado, sino conforme a la ley del Espíritu. O sea, sino conforme a una vida diferente por la convicción que el Espíritu Santo traiga a nuestras vidas. Les poníamos, por ejemplo, que si yo estoy ciertísimamente seguro que Jesucristo está a la par mía, yo no voy a andar mirando las cosas que no le agradan, no voy a andar y que yo sé que son malas. Yo no voy a andar haciendo con estas manos cosas malas de pecado. Yo no voy a andar mirando con estos ojos cosas que no tengo que mirar, ni escuchando, ni hablando palabras obscenas, si estoy consciente de que la viva presencia de Dios está conmigo. Esa es la convicción que nos debe de traer el Espíritu Santo, no solamente cuando estamos en el templo, alabando a Dios en la iglesia, no, en nuestra vida cotidiana. Si esa es la influencia divina, esa es una vida que debemos de vivir. Seguimos en el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí están. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El reconocer eso en la vida de todas las personas es lo más difícil que pueda haber, de reconocer que nuestra vida verdaderamente no se sujeta a las leyes de Dios y nos sentimos buenas personas y creemos que Dios nos acepta porque no somos tan malos. Pero el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de los deseos de esta carne es muerte. El ocuparse del Espíritu, el ocuparse al hacerle caso o someterse a la influencia del Espíritu Santo que nos convicta de nuestro pecado y a vivir una vida que ya no la vivamos de esa manera, es vida y paz.
Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a sujetarse a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a los deseos de la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu, la influencia divina de Dios, ¿verdad?, en el corazón de nosotros, que nos convicta de pecado, por esa influencia, hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la vida venidera, que en nosotros se ha de manifestar. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Dónde iba? Porque, el 28, 29, aquí llegamos a nuestros versículos. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó. Mi hijo, no la aprenda, I'm doing a Bible study. Sí, pero... Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó,
y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Les decía no en el anterior, sino en 2 estudios antes de que tenía que mirar con el significado de esta palabra de predestinación, predestinó, ¿sí? Dice en el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el Hijo, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren, es bien interesante lo que dice aquí. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. En el estudio anterior, en el video anterior, nos fuimos a Génesis, a la creación, miramos el plan de Dios, el por qué tratamos de poner en perspectiva el por qué Dios permitió que Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque sabía que Satanás iba a venir a quererlo a sujetar a desobediencia, y sí lo hizo. Dentro del plan de Dios, todo ese estaba en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero fíjense lo interesante, lo que dice en Génesis cuando Dios terminó toda su obra, toda la creación, y entonces viene la hora de hacer al hombre. Dice, entonces dijo Dios, en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y qué dice aquí? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre todas las cosas. Le da el que señoreara sobre los peces, sobre las plantas, sobre toda bestia que se mueve sobre la tierra. Es bien interesante lo que dice aquí. Acuérdense, la palabra esta, predestinar, ¿verdad? Va con el sentido de limitar de antemano, o sea, de algo limitar de antemano, o mirarlo con una perspectiva antes de que suceda, ¿no? Pero lo interesante es que tiene una aplicación también para predeterminar o determinar antes de, ¿sí? Y predestinar, ¿sí? Predestinar. Esa palabra de predestinación, a veces la iglesia ha dadole una doctrina equivocada, un sentido equivocado, porque me parece que hay una religión, o no sé si hay varias, que tienen una doctrina que Dios predestinó a ciertas personas para que sean salvas y ciertas personas para que se pierdan. Y la verdad no es válido, porque sería un Dios injusto que a ti te hubiera predestinado para que sea salvo y a mí para que me vaya a la condenación. Sería injusto de Dios. Pero la palabra predestinar es más que nada que fue determinado. La humanidad, el ser humano, fue predeterminado a vivir una vida eterna. La muerte jamás hubo en el plan de Dios y no está en el plan de Dios. Ese fue el imperio de Satanás que vino y estableció sobre la humanidad. Pero el hombre fue predeterminado. Esa es la palabra correcta de esta predestinación. ¿Sí? Dice, porque a los que antes conoció, o sea, a los que antes estuvieron en el conocimiento de Dios, en la idea de Dios, de hacer al hombre y el propósito, cómo iba a funcionar el hombre, el propósito y el plan de Dios al hacer la humanidad a su imagen y semejanza de Dios. Como Él los conoció, los vio
en su plan divino de hacer la vida del hombre, de darle vida, la vida de Él, manifestarla en carne, de un puño de polvo, de la tierra. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Aquí dice, porque a los que antes conoció, o sea, también los predestinó, dice, pero también los predeterminó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué dijo Dios en el principio? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este pasaje confirma todo lo que Pablo ha dicho ahí atrás, que todo lo que he compartido en los videos. El Espíritu Santo no es algo nuevo en el hombre. El Espíritu Santo es parte de la humanidad, que se separó cuando Satanás sujetó a la humanidad a la desobediencia. Por la desobediencia el Espíritu Santo se separó del hombre. La muerte entra cuando este cuerpo de muerte, el aliento de vida de Dios, se separa del hombre y vuelve a Dios. Pero el Espíritu Santo, que nos mantenía unidos a Dios en una comunión con Dios, que Dios nos revelaba a nosotros y nos guiaba por medio de su Espíritu Santo en la función, de acuerdo al plan de Dios que Él tenía, cómo tenía que ser la humanidad, cómo teníamos que funcionar para darle la gloria a Él, cómo esta vida tenía que funcionar para darle la gloria a Él. No se atoró el CD, lo repetí 2 veces. ¿Sí? Cómo esta vida tenía que funcionar para darle la gloria a Dios. Nuestra vida fue predeterminada a la vida eterna, en eternidad. Por eso decía en el estudio anterior que no cabe en nuestra idea, en nuestra mente, en tu mente, ¿cabe la idea de que un día vas a dejar de existir? Aún la misma muerte sentimos que esa no va a llegar a nuestras vidas, aunque va a llegar. El aliento de vida de esta carne, mientras Jesucristo no venga pronto y lleve a su iglesia, el aliento de vida en esta carne se va a separar de este cuerpo de pecado y de muerte. Pero el aliento de vida vuelve a Dios. El soplo de vida regresa a Él porque la vida de nosotros mana de Él. Por eso es que Dios es tan severo de condenar el pecado de la manera que lo va a condenar en el lago de fuego. Porque la vida no es tuya, es de Dios. Y como Dios es eterno, nuestra vida está conectada en la eternidad de Dios. No tiene tiempo, no tiene principio, no tiene final. ¿Sí? Y aquí nos dice que, porque a los que antes conoció, y va de la mano junto con el predeterminación. ¿Sí? A los que antes conoció, o sea, a los que estuvieron antes de la existencia de todas las cosas, en su conocimiento de hacer la humanidad, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, esto se remonta hasta antes, a los planes de Dios en su mente, en su corazón, antes de hacer las cosas, antes de hacer la creación, antes de que hubiera cielos, antes de que hubiera tierra, ¿verdad? Ya estaban en el conocimiento de Dios y los predeterminó a que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Jesucristo es el primero, o el modelo, en este tipo, para darle una perspectiva correcta. Jesucristo es el prototipo de lo que tenía que hacer el hombre, el ser humano, la humanidad. ¿Sí? Y estaba ya en el conocimiento de Dios antes de la creación de las cosas,
que teníamos que ser a la imagen y semejanza de su Hijo, a la semejanza de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y qué dice el Evangelio de San Juan? En el principio era Jesucristo, Jesucristo era con Dios, Jesucristo era Dios. Este era en el principio con Dios, o sea, aquí está. No se contradice la doctrina, ¿sí? Este era en el principio con Dios y dice aquí, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, el primero. Él era, desde antes de la creación del mundo, Él era el modelo perfecto de la humanidad. Jesucristo, el prototipo, era el primero de todos los seres humanos. Ese era el modelo que tenía que llegar a ser la humanidad, pero por desgracia nuestro pecado, nuestra vida sujeto a desobediencia, Jesucristo jamás desobedeció al Padre. Él vino y cumplió la ley a una perfección, vivió una vida en obediencia absoluta, total a Dios, a la voluntad de Dios. Estoy mirando el tiempo. Sí. Y este pasaje, o sea, no va con ese sentido de que también los predestinó, o sea, como que Dios predestinó a unos para condenación y Dios predestina a otros para salvación. Esa palabra predestinó está más completa, más clara si es predeterminar o determinó antes de todas las cosas. Antes de la existencia de la creación misma, del sol, de la tierra, de todas las cosas, ya Dios lo había predeterminado. En el conocimiento de Dios, el modelo perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Él era desde antes y es desde antes. Él es eterno. Él no tiene principio, no tiene fin. Y simplemente Dios manifestó la vida y ese era el modelo perfecto, que el plan de Dios. Dios hizo al primer Adán a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Vida, realidad de existencia y también en santidad. Y de ahí nacemos todos. ¿Sí? El árbol de vida, el árbol de vida es la viva presencia de Dios. ¿De dónde salió el aliento de vida del hombre? De Dios. ¿Sí? Mire en el 30. Y los que predestinó, vamos a ponerle predeterminar o determinó. Y a los que determinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Toda la humanidad fue predeterminada a vivir en santidad, en una vida al modelo perfecto como la vida de Jesucristo. A reflejar la vida de Jesucristo en obediencia, en santidad, para la gloria de Dios. Para sujetarse a la voluntad de Dios y en obediencia a Dios y vivir una vida que reflejara la vida de Dios manifiesta en carne aquí en este mundo. Sí. Porque nuestra vida es lo que manifiesta la existencia de Dios. ¿Qué dice el Evangelio? En Él estaba la vida, en Jesucristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero esa palabra está mal interpretada. Y la vida era lo que manifiesta, porque la luz manifiesta las cosas, lo que manifiesta la existencia del ser humano. La vida de nosotros es de Dios en una absoluta verdad y totalidad. Estos dos pasajes sí estaban, si los miras así nada más, están un poco confundidos, pero van de la mano con todo lo de arriba. Mientras le hagamos caso a la influencia de la carne, estamos en una vida de muerte. El aliento de vida ahí está por la pura gracia y la misericordia de Dios. Aún Dios nos permite el aliento de vida que emana de Él en nuestros cuerpos para que sigamos viviendo.
El Espíritu Santo nos da testimonio. Dentro del ser humano está el conocimiento de lo bueno y lo malo. El Espíritu Santo nos da testimonio de que en nuestra vida hay pecado, en nuestra vida y hay maldad. De que le vamos a dar cuentas a Dios. Que no le queramos hacer caso a esa voz que es la influencia divina de Dios. La gracia de Dios es la influencia divina de Dios por medio del Espíritu Santo para convictarnos de nuestro pecado, para convencernos del pecado en nuestras vidas, para venir a un arrepentimiento verdadero, recibir el perdón de nuestros pecados y ser restaurados a esta vida que Dios nos predeterminó a vivir. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Por nuestra fe en Jesucristo, Dios nos restaura a esa vida la cual fue la humanidad predeterminada a vivir. Sí. Bueno, voy a leer el 31 y va a ser la base para el próximo estudio. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sí. Estamos bien claros en que fuimos predeterminados a vivir una vida conforme a la imagen de su Hijo. Jesucristo es el prototipo. Voy a concluir aquí. Tenemos que irnos a trabajar. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes. Espero que el Señor te haya ministrado en tu vida. El Espíritu Santo te confirmó con una paz, una seguridad, una convicción que la doctrina es correcta. Yo nunca predico aquí religión. Podemos seguir casi todo el día hablando de este asunto y es una verdad absoluta. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.